el Señor Jesucristo habló de la parábola de las 99 ovejas. Aquel que tenía 100 y perdió una, dejó las 99 y fue a buscar uno. Así que por una sola persona, el Señor quiere que estemos preparados para ellos. Así que en esta mañana tengo una serie de cosas interesantes de la palabra de Dios. Y en primer lugar, bueno, damos la bienvenida a todos. Siempre damos el anuncio de la iglesia. Recuerden que pueden escuchar estas predicaciones de este servidor y otros hermanos en la Iglesia Bautista Lumbrera en YouTube. Usted puede entrar a YouTube y encontrar más de 100 exposiciones de la palabra. Iglesia Bautista Lumbrera en YouTube. Usted le da la campanita y se suscribe. Cada vez que haya una adición, a usted le llega una notificación, y con eso hay personas que están buscando algún tema que Dios le ha puesto en sus corazones, y al poner el título, ellos pueden llegar fácil también a Lumbrera. También puede buscarlo por el Facebook como Iglesia Bautista Lumbrera, y también por la página web que es www.lumbrerabiblica.com. Así que por ahí también usted puede recomendar la página para personas que no tengan la oportunidad de asistir a cultos. El Salmo 139 nos dice, de la Nueva Traducción Viviente, nos dice así. Y le voy a pedir por favor que nos pongamos de pie para esta primera parte, honrando la palabra de Dios. Salmo 139, el versículo 1, dice así. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Este es un salmo que habla de la omnisciencia de Dios, y el salmista puede expresarlo de una manera gloriosa, con muchas palabras hermosas, pero lo principal es que él dice que el Señor ha examinado y nos ha conocido. Dice allí, y hay varias palabras en rojo que la puse yo, no está en la original, pero habla de ser examinado. Dios ha examinado nuestros corazones. ¿Sabe usted que no hay nada que usted tenga en su corazón que Dios no lo sepa? Y a veces como que de una manera necia queremos ocultar, no, esto no lo sabe nadie, ni Dios lo sabe. Y hay personas que se levantan con su bocota de orgullo a hablar y pasan las vergüenzas más grandes porque Dios lo humilla. Dios conoce lo que estás pensando y Dios sabe lo que tienes en tu corazón. ¿Sabías eso? Por un lado es temeroso para alguna gente porque dirán, caramba, todo lo que yo he pensado. Pero para otros dice, Dios conoce mi necesidad, Dios sabe mi corazón, Dios sabe lo que siento. Ahora, fíjense que la segunda línea dice, y sabes todo acerca de mí. Por supuesto, porque Dios es nuestro creador y Él sabe cada íntima célula, neurona, cualquier circunstancia más pequeña de tu vida. Dios lo sabe porque Él es el creador. Eso es alentador, saber que Dios conoce nuestra necesidad. Es más, no hay nada que le podamos ocultar de una manera consciente o inconsciente. Dice el libro de Hebreos, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando habla de desnudas y abiertas, nos habla de que están en toda su expresión de la manera más amplia y más grande. Dios lo conoce. Y no son algunas cosas, son todas las cosas. Así que piensa en esto, Dios lo sabe todo. Y el salmista sigue diciendo, ¿sabes cuándo me siento? ¿Sabes cuándo me levanto? ¿Usted sabe cuántos pensamientos, cuántas obras se han escrito, cuántas cosas se han hecho cuando una persona, cuando se sienta, entre cuando se sienta y cuando se levanta? Ahí se va la vida. Y Dios lo sabe, Dios sabe cuando tú te sientas, cuando te paras, lo que has hecho en el intermedio y hasta lo que sueñas. Es más, Dios muchas veces pone en tus sueños mensajes. Y dice el libro de Job que por una o dos razones o varias formas habla Dios. Y una de ellas es por los sueños. Hay personas que dicen, caramba, soñé esto y esto y esto. ¿Será que Dios me está hablando? Es muy posible.
Pero ¿sabe qué dice el libro de Hebreos? Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo sostiene el universo. Es decir, que ya no veas revelaciones, no busques situaciones o estrellitas o papelitos o cosas en el mar. No, postreros tiempos Dios está hablando a través de Jesucristo. Él ya reveló su voluntad para ti. Y Él dice, conoce mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Y es que no es que estés lejos de tu casa, cuando estás lejos de Dios. Cuando tú estás por alguna circunstancia no teniendo a Dios en tu noticia, no teniendo a Dios en tu día a día, estando totalmente abandonado a los deseos de Dios o de que tú desees a Dios, Dios sabe lo que estás pensando y Dios sabe por lo que estás pasando. Versículo 3 dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Aun cuando estás descansando, tú dirás, estoy descansando, no estoy pensando en nada. Dios lo sabe. Es más, Dios sabe por qué estás descansando. A lo mejor has tenido un día agotador, a lo mejor has tenido un día demasiado conflicto o de estrés y Dios provee un tiempo para que tú descanses. Al final es como un colofón, como lo último, Él dice, sabes todo lo que hago. Así que a los hombres tú nos puedes engañar. Tú le puedes decir a tus hermanos, a los pastores, a los ancianos de la iglesia, a quien quiera preguntarte por ti. Muchas veces no le decimos, estoy bien. Como para no entrar en detalle. Otros dicen, ¿quieres la verdad? O simplemente, otros dicen, bueno, ven y te explico. Y otros sencillamente, sí, estoy bien. Para no entrar en detalles. Pero Dios sí lo conoce. Dios es nuestro creador y sabe tu necesidad. Dijimos al principio que la voluntad de Dios para todos los hombres es que le conozcan a Él a través de Jesucristo. No hay otra cosa primaria. No hay revelaciones. Yo estoy buscando a Dios para que me diga con quién me voy a casar o dónde voy a trabajar o Diosito, revélame esto y el otro. La voluntad de Dios es que le conozcas a través de Jesucristo porque no hay cosa más importante. Esta mañana citábamos y hablábamos con algunos de que Mateo 6 y 33 es un versículo clave. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo demás vendrá. Pero tienes que primeramente buscar a Dios y rendir tu vida a Dios a través de Jesucristo. Mire, es que en la Biblia encontramos muchas de estas cosas. Encontramos la única fuente confiable. No hay otra fuente donde tú puedas ir. Encontramos los detalles de nuestra situación. La encontramos en la Biblia. También la Biblia nos habla de nuestra responsabilidad hacia otros, hacia nuestros vecinos, nuestra familia, hacia los demás. La Biblia nos muestra el balance correcto de la vida. ¿Sabe? Cuando la gente dice, no, no es justo que esta persona haya pasado por esto. No es justo que Dios haya hecho esto. ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que es justo? Cuando alguien se atreve a abrir la boca a decir, Dios, no es justo lo que hiciste, tiene su sentido de justicia más distorsionado de lo que te puedas imaginar. El Dios de toda la tierra no hará lo que es justo, pero también la Biblia nos habla acerca del más allá. Y este es un tema fascinante para muchos. Han hecho películas, han hecho libros, el famoso túnel de luz, y otros dicen, mira, estuve en el hospital y casi, mira, es que hasta vi la luz. Eso hablan algunos, el túnel de la muerte, o hablan de experiencia, o tienen mucho temor, o les ponen nombre, personifican a la muerte. Estos días fuimos a un restaurante mexicano, y por todos lados estaban como especie de cuadros, y yo pensaba que era cuadro de próceres mexicanos, y cuando me acerco y veo mejor, es culto a la Santa Muerte. La Santa Muerte. Veneran a la muerte en el país donde nací, le dicen la pelona. Ahí viene la pelona, la muerte. Yo no sé cómo le dicen en su país, pero la gente le teme
Pues la Biblia nos habla del más allá y nos habla de la muerte. Y Hebreos 9:27 nos dice algo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de ese el juicio. Es decir, la muerte en sí no es una persona, la muerte es un tiempo en que Dios ha establecido que dejaremos de existir en esta tierra para estar y dar cuenta delante de Él y vivir eternamente, ya sea en su presencia o ya sea en el infierno eterno para siempre. Eso está así, eso no ha cambiado, y con todas las religiones y con todas las filosofías y con toda la ciencia como ha aumentado, la palabra de Dios permanece para siempre. Pero también nos habla la Biblia del único medio de salvación, que es a través de Jesucristo. Y Jesús lo dijo en San Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nos habla del único medio de salvación. No es una religión, no es una filosofía. Tú no tienes que buscar otra iglesia, otra filosofía, otra manera o tu propia manera. Si buscas, como la famosa canción de Frank Sinatra, On My Way, a mi manera, pues a tu manera te vas a ir al infierno. Pero también la Biblia nos habla de la responsabilidad que tiene cada creyente en Cristo, que ha entregado su vida a Él, de trabajar por Él y de anunciar el Evangelio a otros. Por eso es que el creyente verdadero, el creyente en Cristo, siempre tiene un tratado, siempre está hablando de Cristo, ya sea verbalmente o ya sea con su conducta. Pero es la responsabilidad de anunciar. Y Jesucristo los dijo. Le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es nuestra responsabilidad de hablarle de Cristo a la gente. Así te cierren la puerta, así te den una patada, así te rompan el tratado en la cara, así te digan de todo, así te manden a buscar a la policía, así te digan como nos dijeron ayer, esto no está permitido, si lo vuelven a hacer voy a llamar a la policía, no pueden entrar aquí a tocar puertas. Así lo hagan. Pero tenemos que responsablemente anunciar el Evangelio de Jesucristo. Por eso nos reunimos acá, adorando a Dios, ministrando por medio de la palabra nuestros corazones, pero anunciando el mensaje de salvación. Amén. Pero en esta serie que quiero hablar, Dios pregunta. Hay personas que dicen, no, yo soy una persona muy, que me gusta hacer muchas preguntas. Me gusta en todas partes que llego a hacer preguntas. Y eso no está malo. Pero sabe, aquí Dios es el que pregunta. Mire, las preguntas tienen propósitos. Todos los que hemos pasado por la escuela o la universidad sabemos que eso es parte esencial de la vida. Bueno, empezando por nuestros padres. Gilberto, ¿dónde estabas tú? Ay, papá. O cuando te dicen con tu segundo nombre. Gilberto Antonio, ya tú sabes que algo viene por ahí. Esas preguntas ya son, ¿verdad? Usted póngale el segundo nombre ahí a su nombre y haga y piense cuando su mamá lo llamaba, para que usted vea cómo se le estremece el cuerpo. Dios pregunta. ¿Sabe que en la Biblia hay cerca de 3.300 preguntas? Y pueden que haya más. Lo que pasa es que en el idioma original, hebreo, arameo, griego, no hay signos de puntuación para saber qué es pregunta o no, y tiene que sacarse por el contexto. Pero se calcula que hay 3.300 preguntas. Caramba, ¿usted ha hecho preguntas? Sí, ¿verdad? A usted le han hecho preguntas también, ¿verdad? Bueno, para todos una pregunta. Cuando el ministro va a casar, ¿acepta usted? Él le pregunta, tiene que responder. Pero Dios está haciendo aquí una pregunta y quiero ir por 4 preguntas sencillas en esta mañana. Esta primera pregunta la encontramos en Génesis capítulo 3 y versículo 1. Y usted sabe el contexto, muchos lo conocen, pero esta pregunta no la hizo Dios. Esta es la primera pregunta de la cual tenemos noticia, que la hizo el enemigo, Satanás. Y sabe que dando honor a su nombre, el adversario, el acusador de los hermanos, Satanás quiere siempre desvirtuar la obra de Dios, quiere hacer lucir de menor importancia el mensaje de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios y siente
el ánimo de verdad reflexionar y tomar una acción, pero viene otra palabra que le dice, no, pero ahorita, mira, ahorita no, vamos a dejarlo para después, que dirá tu esposa, que tu esposo, que dirán los amigos, todavía no tengo tiempo, soy joven. Eso es Satanás que te está poniendo en la mente, minimizando la importancia de la palabra de Dios. Génesis 3:1, Satanás en aquel momento había tomado la forma de la serpiente y dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, si usted recuerda el pasaje, resulta que la mujer estaba en un momento dado sin la protección o la autoridad del hombre. Ella se había alejado un poco y empezó a dejarse llevar por lo que el enemigo le estaba planteando. Y el enemigo llega como que él ha oído lo que Dios había dicho al principio. Recordemos, Satanás no es omnisciente ni omnipresente, pero él tiene muchísimos demonios alrededor que son chismosos. Por eso es que cuando hay personas que tienen ese don del chisme bien desarrollado, se dice que muchas veces ese es un demonio que tiene o que está siendo influenciado por un demonio. El que agarra una información para pasarlo a otro nada más por pura diversión o para ver cómo el otro se embroma o sufre daño, eso es del diablo. Pero él oyó que Dios había dado esa instrucción y le dice a la mujer, con que Dios. Ahora, ese tonito, usted ha oído ese tonito, con que, lo ha oído, ¿verdad? Es un tonito así como retador, como decir, mira, ven acá, a ti que te dijeron tal y tal cosa, con que. Está poniendo en duda lo que estaba comentando o lo afirmado, con que Dios os ha dicho. Es decir, ¿es verdad que Dios dijo eso? Yo no creo. En inglés es, ¿did God really say it? O sea, ¿de verdad lo dijo? Yo creo que no. Un poquito más y viene, yo creo que no. Pero muchas veces Dios nos dice por su palabra determinadas circunstancias, situaciones o mandamientos. Y nosotros decimos, bueno, pero a lo mejor eso no fue lo que quiso decir. Y nos justificamos diciendo, eso es el contexto distinto. O mi hermano o mi hermana me han dicho una palabra y dicen, es que este no sabe. Caramba, si supiera, da el clavo, pero yo sé que él no sabe, así que no tiene importancia. Dios utiliza cualquier medio para hacernos despertar de la realidad y para llamarnos la atención. Pero él dice, con que Dios os ha dicho, ahí Satanás está restando la importancia a la palabra de Dios. Nosotros oramos que en esta mañana, tú, mi hermano en Cristo, y usted, mi estimado visitante, o alguno que no tenga a Cristo como Señor y Salvador, esta palabra es igual para todos. No tengamos en poco la palabra de Dios. La importancia y la autoridad de la Biblia es sobre todas las cosas. Nunca digas, con que Dios te dijo. ¿Será que Dios lo dijo? ¿Será verdad la cosa? Yo creo que eso no es tan importante. Yo creo que no es para mí. Yo estoy bien. Esas son afirmaciones de negar la verdad que Dios está tratando de poner. Allí la respuesta de la mujer ella dijo, bueno, Dios lo que dijo fue que de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia, del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Ahora, Dios no dijo ni le tocaréis. Pero fíjense un error tremendo de la mujer en ese momento. ¿Con quién está conversando? Con el diablo. Ay, mi madre, como dice alguno. Está conversando con el mismísimo diablo. Y usted digo, caramba, sape, yo nunca me pasé eso. Pero ¿sabe usted que tú y yo muchas veces conversamos con las tentaciones? Y conversamos con las formas de actuar que son erróneas y las justificamos. Y conversamos. No, pero yo no creo que, mira, realmente Dios dijo acá que no debíamos hacer, pero Dios sabe por qué lo hace. Y te empiezas a justificar. Es como que estuvieses hablando con Satanás. Estás minimizando lo que la palabra de Dios dice. Usted se va a reír de mí, ¿no? Porque yo siempre insisto, entre otras cosas, en el congregarnos. El congregarnos es una de los mandamientos que Dios pone en su palabra. Y es un respeto, una obediencia, es un amor que debemos hacer. Cristo dijo, esta es mi iglesia. Yo soy la piedra. Y por la
expresión y la confesión tuya, oh Pedro, fundaré mi iglesia. Es decir, cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la confesión de todo creyente. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador y yo creo en ti. Sobre esa fundación es que la iglesia se sitúa. Y en todas partes del mundo donde nos reunamos, esa es la base de la fundación de la iglesia. Entonces, ¿cómo no nos vamos a congregar si es nuestro Salvador? Si le hemos dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú me has salvado. Pero yo voy cuando tenga tiempo. Pero es que tengo mucho trabajo. Pero es que estoy muy cansado. Es que me dolió la uña derecha. Y el apóstol, escritor a los hebreos, dice, no dejen de reunirse, de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es que en el primer siglo de la reunión, el primer siglo del cristianismo, ya la gente dejaba de reunirse por algún pretexto. Entonces decimos, no, pero Dios sabe que yo le sirvo. Dios sabe que yo me reúno con Él cuando no puedo ir a la iglesia y tengo 2 meses que no voy, pero no voy. El Señor sabe. Estás simplemente justificándote lo que no debes justificar. Son mandamientos. O cuando la Biblia nos habla de que tenemos que ser lumbreras, tenemos que ser luminares en medio de una generación perversa y maligna. O cuando la Biblia dice que debemos estar preparados, ¿sabes que es un mandamiento? ¿Sabes que no es una sugerencia el que tú te prepares en la Biblia? El que recibas un discipulado como en la iglesia bautista lumbrera lo estamos haciendo. El apóstol Pedro nos dice, así que también vosotros estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande o pida razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, ustedes tienen que estar preparados en la Biblia. No, pero yo no lo leo porque el Señor me dará en ese momento que hablar. Eso es otra excusa. Tienes que venir, tienes que preguntar, tienes que estudiar, tienes que meterte con la Biblia. No, yo oro a Dios siempre cuando voy en la carretera, en el camino. Eso está bien. Y no cierres los ojos porque puedes tener un accidente. Pero tu comunión, tu relación con Dios, tu sitio en tu casa, donde tú oras, donde tú cierras tus ojos, donde tú clamas al Padre, donde tú abres tu corazón, lo tienes. Si no tenemos una vida de oración, somos débiles y somos expuestos a conversar con Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, mira la consecuencia. Yo brinqué del versículo 1 al 24. Echó pues fuera al hombre. Dios apartó y echó fuera a Adán y Eva porque habían pecado y no habían obedecido a su simple mandato. Ellos podían comer de todo lo que estaba en el huerto, pero de ese árbol que estaba en medio del huerto no comerían, porque el día que de él comieran ciertamente morirían, y murieron. Me imagino que Satanás, cuando Dios lo echó, debe estar por un ladito como riéndose, como esas comiquitas de aquel perro pulgoso, ¿se acuerdan? Cómo se reía, ya los hice caer. ¿Cuántas veces no ocurre con Satanás en nuestras vidas cuando él nos hace caer? Pero mira lo que dice la gente. La gente dice, no soy tan malo. Es verdad. Es más, hasta nosotros mismos como creyentes, acá yo soy creyente, yo voy a la iglesia, no soy tan malo. Recuerda que vivimos en una naturaleza pecaminosa y que tenemos no una naturaleza transformada. Tenemos al viejo hombre con nosotros y tenemos una nueva naturaleza. Tenemos doble naturaleza viviendo en nosotros. Ahora, de parte tuya y de parte mía está el no darle alimento a la vieja naturaleza. Porque entonces, yo recuerdo que había un hombre que decía, no sé si era Martín Lutero, no recuerdo si era, pero él decía que yo tengo 2 perros bien allí conmigo. A quien alimento más es el que me va a morder. Y nosotros tenemos 2 naturalezas, una espiritual y una carnal, que está llena de acuerdo a los deseos carnales, de los deseos mundanos, que está aparte o separada de Dios. Y está la naturaleza espiritual que quiere devorarnos, pero en el sentido espiritual para llevarnos a Dios. Que seamos como aquel siervo que clama por las corrientes de agua, así clama por ti el alma mía, oh Dios. La gente dice, no soy tan malo,
Pero mira lo que dice Romanos 3 y 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, pero yo, no, ni tú. Pero es que no, ni tú, ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ah, pero yo soy creyente en Cristo, soy transformado. Yo no tengo ese problema. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que me encuentro con esto, que estoy haciendo lo que no quiero hacer. Por lo cual él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, si eres de uno de los que piensan, no, no soy tan malo, la Biblia dice, sí eres malo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tengo la segunda pregunta. La segunda pregunta también está en Génesis 3. Y esto sí es la primera pregunta que Dios hizo a la humanidad. La primera. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, recordemos cuál fue ese contexto. Adán, Eva terminó escuchando lo que le dijo a la serpiente. Mira este fruto, que no era una manzana ni un mango, ¿verdad? Le digo, mira el fruto, es bien bonito, es codiciable, es sabroso, vas a alcanzar, vas a ser como Dios, eso es mentira lo que Dios dice. Satanás quiere primero minimizar la palabra de Dios, después quiere negarla y después va en contra de eso. Ese es el estilo como Satanás trabaja. Pero bueno, la mujer comió del fruto y le dijo al marido, ven acá. ¿Qué pasó? Y le dio a comer. Y el tipo sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de duda, inmediatamente comió, así como ella. Y la responsabilidad es del hombre, porque aunque la mujer fue la que accedió primeramente a hablar con el enemigo y a tomar del fruto, el hombre es el responsable, primero porque él fue el primer ser humano siendo puesto como el que llevaba la creación en ese momento, y la mujer había sido tomada de él, y él tenía la responsabilidad de cuidarla y de guardarla. Y la mujer entonces pecó, y ella le dio a él, y él comió sencillamente, él la dejó sola, no la cuidó. Y de paso, él accedió a la desobediencia, y era la responsabilidad de él cuidarla, y cuando ella hubiese caído era la responsabilidad de alertarla y restaurarla, y no lo hizo. Así que por eso es que la Biblia dice, por tanto como el pecado entró al mundo por una mujer, no, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Después que ella come y le da a su marido, inmediatamente el resultado del pecado. Se dieron cuenta que estaban desnudos, que realmente sintieron vergüenza y que habían desobedecido a Dios, y enseguida, miren, a esconderse. Y no es verdad que el que se esconde, salvo cuando uno jugaba de chiquito el escondido, no sé si ustedes llegaron a tener ese tipo de infancia, pero uno se escondía, ¿verdad? Y esa emoción que no te encuentren. Pero del resto, cuando el que se esconde es porque algo malo está haciendo. Esta mañana dejamos la puertica de la escalera, de los cuartos, y la gata subió y ella no puede subir para el cuarto. Simplemente estaba buscando para combinarla, ayudarla, tú sabes, para que ella bajara. No la encontré. Y estaba escondida detrás de una cuestión que está allí. ¿Cómo la encontré? Bueno, porque pasé unos 10 minutos hasta que la encontré, pero ella sabía que había hecho algo malo. Pero cuando estábamos chiquitos, o usted mismo, o la gente que roba un banco, o vamos a los términos más grandes, se esconden, se van, se esfuman. Bueno, Adán se escondió. Y Dios lo llama. No es que no sabía. Dios es el omnisciente. Le dice, ¿dónde estás tú? Y no era tanto lo físico. Fíjense que Adán, sabiendo la cosa, pero él disimula. Bueno, es que oí la voz que se paseaba por el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuviste miedo? Y Dios hace pregunta tras pregunta. Pero desde el mismo momento que Adán peca,
Y Dios le hace la pregunta, lo hace con el ánimo de buscarle y restaurarle. Así que si tú has estado lejos, si estás escondido, si estás en pecado, si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, la pregunta para ti es, ¿dónde estás ahora? No es lo físico. ¿Dónde estás tú? Dios quiere saber dónde está tu corazón. Amado hermano o hermana, ¿dónde estás tú? Ah, bueno, sí, yo estoy en Cristo, está bien, estás en Cristo. Pero ¿dónde estás tú en cuanto a tu responsabilidad con Dios? ¿Dónde estás tú en cuanto a tu responsabilidad con tu esposa, tu esposo, tu familia, tu iglesia, tu responsabilidad como creyente en Cristo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú con respecto a tu testimonio? ¿Dónde estás tú respecto a tus responsabilidades que Dios ha planteado en la Biblia? ¿Dónde estás tú respecto a la comunión que debes tener con Dios? ¿Dónde estás tú en cuanto a la lectura de la Biblia? ¿Dónde estás tú en cuanto al testimonio público? ¿Dónde estamos, hermano? La palabra es bastante amplia. Esta expresión, esta pregunta nos engloba a todos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde está tu posición? Ahora, te voy a decir algunos versículos que Dios dice claramente dónde está el hombre. Romanos 3:19 dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quieres que te diga dónde estás tú? Bajo el juicio de Dios. No, pero Diosito me cuida, Dios cuida, Dios es un ser amoroso. Pero en estos postreros días te he hablado por Jesucristo. Y Él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Y te da oportunidad de que le busques para que seas salvo, porque mientras tanto estás bajo el juicio de Dios. Eso es terrible. ¿Sabes lo que significa que estás bajo el juicio de Dios? Que en cualquier momento, si mueres, vas al infierno. En Juan 3, el Señor Jesucristo hablando dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo o el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que si quieres preguntar ¿dónde estoy yo? Si no tienes a Cristo como Señor y Salvador, si no vives para Él, estás bajo el juicio de Dios. Si alguna vez no has confesado tus pecados y no le has entregado tu vida a Él, estás bajo el juicio de Dios. ¿Dónde estás tú? En una posición donde yo no quisiera estar. Gracias a Dios lo estuve en un momento y ya no lo estoy. Porque sabes que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Pero Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación o juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la promesa. El versículo 23 de Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde estás tú? Si no tienes a Cristo, estás destituido, estás echado, estás separado, estás excluido de la gloria de Dios. Esto es serio. Esta cosa no es juego, ni es una religión, es el juicio de Dios sobre el que no cree. Tú dirás, bueno, pero tengo muchos años por encima. Siempre recuerdo aquella ocasión, hace muchos años en Venezuela, había una población que se llama Trinchera. Y estábamos teniendo una serie de cultos de predicación. Y recuerdo aquel muchacho que se quedó un jueves después del culto, conmovido, y le preguntamos, ¿qué le pasa? Pues sí, yo quiero ser salvo. Bueno, nosotros nos salvamos, pero si te guiamos, Cristo es el Salvador, Él murió en la cruz por ti, Él derramó su sangre y te está ofreciendo vida eterna. ¿Quieres tú aceptarle? Y el muchacho casi dice que sí, y de repente dice, sí, yo quiero hacerlo, pero no ahorita. Yo, ¿cómo? ¿Cómo no ahorita? No, ahorita no, pero yo les aseguro que ustedes me van a ver el sábado a que yo vengo. Nosotros les advertimos, le decimos, mire, la Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pues bien, uno no puede obligar a nadie. Esa persona se fue, nosotros tuvimos culto ese jueves, el viernes, y el viernes en la noche supimos de que este joven, el asunto, después nos hicimos la historia y entendimos.
cuando él estaba a punto de entregar su vida a Jesús, él se acordó de que él tenía una fiesta el sábado, el viernes, y ya estaba invitado. Allá le hicimos bonche, una bailadera, una tomadera y todo. Bueno, él dijo, si yo acepto a Cristo, en su mente pensó, yo no voy a poder ir a disfrutar esto, a lo mejor es mi última disfrutadita. Pues bien, al parecer él llegó tarde en la noche y llegó tomado. Y para cosas raras se había ido la luz. Bueno, en aquel tiempo no era un poquito más raro. Pero acababa de llover. Y él en su ebriedad se subió al techo y con una vara empezó a darle los cables. No sé, en su mente él pensó que por los cables. Bueno, usted puede pensar qué pasó. Él quedó fulminado, electrocutado inmediatamente. Y él cayó ahí muerto. Él tenía razón. Él dijo, ustedes me verán el sábado. Y lo vimos. Bajo el cristal de la urna. Porque sus padres, su familia, eran creyentes en Cristo. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Tan cerca y tan lejos. El hermano Montaz predicó el domingo pasado o antepasado, habló del casi. Y hay un himno que dice, te sientes casi resuelto ya. Te falta poco para creer. Pues vence el casi y a Cristo ven. Ay del que muere casi creyendo, pues completamente perdido es. Qué terrible. Ojalá que tú tomes el que no tiene a Cristo, decir, no lo dejes para mañana. Ese verso, no dejes para mañana lo que puede hacer hoy, es basado en la Biblia. Hoy es el tiempo aceptable de salvación. Nadie puede garantizar qué va a pasar en los próximos segundos. Pero, 2 Corintios 5:17, para que el que es creyente, si tú le preguntas dónde estás tú, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eres una nueva creación. Estás dotado de la naturaleza divina. Te inclinas a lo espiritual. Amas a Dios y amas a tus hermanos. Quieres trabajar para Él. Las cosas viejas ya no importan. Eso es en el pasado. Pero todas las cosas vienen a ser nuevas. Ese es al que es creyente. ¿Quieres tú responder positivamente hoy? ¿Dónde estás tú? Estoy en Cristo y estoy feliz. Pues hoy es el momento. La tercera pregunta, ahí en Génesis 4 y 9, en la Nueva Versión Internacional, dice así. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? La versión Reina Valera dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es lo mismo. Pero quiero darle el contexto de esto, pero antes quiero decirle que en la compañía para la cual trabajo, yo tomo parte en la nueva contratación de las personas, dándole charlas de seguridad ocupacional. Y yo siempre les pregunto a estas personas o les digo, ¿ustedes saben cuáles fueron una de las primeras preguntas en la Biblia? Yo digo Biblia, así me vayan a decir que estoy hablando, le digo la Biblia, me meten preso. Bueno, no, porque ya ha pasado. Le digo, bueno, una de las preguntas, generalmente ellos están tan a su merced, están ahí, tú sabes, porque están nuevos, quieren empezar y están bien serviciales con uno. Y yo sí, ¿cuál es? Ah, bueno, una de las preguntas que Dios hizo es a Caín y le dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ellos todavía no encuentran la relación entre la nueva contratación y esto. Y yo le dije, él dijo, yo no soy guarda de mi hermano, pero resulta que aquí sí somos, porque en la compañía nosotros tenemos la filosofía de cuidarnos unos a otros. En la seguridad, todos somos protagonistas. Si yo veo a mi compañero de trabajo que está cerca de un peligro, yo tengo que advertirle. Si no está usando los equipos de protección personal, tengo que ayudarle, advertirle, inclusive hablar con el jefe para obligarlo a poner, porque quiero cuidarlo. Y a la larga, al tú cuidar del otro, el otro va a cuidar de ti y todos nos mantenemos cuidados. Entonces yo le digo, a esa pregunta, ¿soy yo acaso guarda o guardador o cuidador de mi hermano? Aquí en la empresa, sí, somos guardadores. ¿Cuánto más en la familia? ¿Cuánto más en la familia de Dios? ¿Cuánto más en la vida? Que había pasado acá,
que Caín se había levantado contra su hermano y le dio muerte porque tenía envidia, porque Dios aceptó la ofrenda de él y la de él no la aceptó. ¿Por qué? Porque era ofrenda en hierbas y porque él era de un corderito. No, tiene que ver con el corazón de cada uno, a mi modo de ver. Cuando Caín ofreció su sacrificio, él ofreció lo mejor de la tierra. Pero ¿sabe qué había dicho Dios acerca de la tierra? Espinos y cardos te producirá porque había sido maldita a causa del pecado. Así que de donde él estaba trayendo la ofrenda, ya venía una procedencia dudosa, mala. La otra es que Adán y Eva le habían enseñado a ellos que por medio del sacrificio de la sangre de un animal inocente, ellos habían sido cubiertos de pieles de animales. Cuando pecaron y se cubrieron con aquellos mantos de hojas, de higuera, Dios se las quitó y mató un animal. Obviamente no dice que lo mató, pero los cubrió de pieles de animales. Tuvo que haber habido un sacrificio con sangre de un animal inocente para cubrir su vergüenza y su pecado. Dios estaba tipificando que Jesucristo iba a venir a morir por nuestros pecados, el inocente de Dios, sin mancha y sin contaminación, para ofrecerse a Dios, derramar su sangre y cubrir nuestra vergüenza y nuestro pecado. Eso era el tipo, esa era la figura que Dios estaba enseñando. Y Adán y Eva le habían enseñado eso a sus hijos, a los dos, a Caín y Abel. Pero parece que Caín, él entró por aquí, le salió por allá y su corazón era no, lo mejor, yo hago, yo lo cultivo, el yoyo, el famoso yoyo. ¿Usted no ha oído la gente que dice, no, yo hago, yo digo, yo tengo todo, yoyo, el yoyo? No son humildes a decir, si Dios quiere, Dios lo hizo o esto lo hicimos todos. Pero Abel, comprendiendo esta verdad, sacrificó aquel animalito. Él tal vez dijo en su corazón, Dios, yo voy a ofrecerte esto y realmente no tengo de dónde ofrecerte, porque todo es tuyo. Pero ¿sabes qué? Más bien yo merezco morir, oh Dios. Pero voy a sacrificar este animal que está tomando mi lugar y su sangre voy a derramarla como mostrando ese sacrificio a ti. Dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la de Caín, porque no puso como que él era pecador y que merecía morir y que la sangre de un inocente iba a cubrirle. Por eso no lo vio con agrado. Eso es lo que yo pienso. Pero él por envidia se levantó y mató a su hermano. Lo mató y lo escondió. Entonces Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Aquí está el contexto de lo que estamos viendo. Y él dijo, yo no sé. ¿Acaso soy yo el que lo cuida a él? Él estaba ahí claramente confesando tácitamente su pecado. Es más, Dios, no me pregunte. Es más, Dios, ven acá, y tú no eres el que lo debía cuidar a él. Si él está perdido es culpa tuya. Casi le dice eso a Dios. En esta mañana Dios te pregunta, ¿eres tú acaso guardador o cuidador de tu hermano, de tu prójimo? Pues sí, sí lo somos. Gracias a Dios que hay instintos. Usted está, qué sé yo, en una calle y viene un carro a alta velocidad y una persona que jamás tú has visto te ayuda y te quita. Porque es el instinto de reacción. Eso Dios lo ha puesto en el corazón de las personas, ayudar a los demás. Pero algunos se han puesto a pensar en el asunto y lo que empiezan es a pensar mal. No, si está ahí lo empujo más bien. Porque es la raíz del pecado. Ahora, aquí en Filipenses 2:4 el apóstol nos dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Debemos ayudar a los demás en lo que dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres y ayudar. Romanos 13:9 nos dice, pues los mandamientos dice, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies, no digas falso testimonio. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento de Dios. El hecho de que usted ore por una persona, el hecho de que usted ayude, de que usted sea benevolente, hasta que usted salude, usted provea de alguna manera de sus recursos a otra persona, está reflejando lo que Dios quiere para nosotros. ¿Eres tú acaso guarda de tu hermano? Sí lo somos. Ayudar al prójimo es parte de nuestra responsabilidad cristiana. Y sabes que una gran parte importante de ayudar al prójimo es predicarle el evangelio.
Cuando nosotros vamos y no le decimos a alguien acerca del Evangelio, estamos como diciendo, a mí no me importa que este se pierda en el infierno. Allá él. Así que Dios nos ayude a estar interesados también, no solamente por lo de nosotros, sino también por los demás. Esta última pregunta, en Mateo 16 y 14, el Señor Jesucristo hace esta pregunta a los discípulos. Antes de esta, Él le dijo a los discípulos, oiga, vengan acá, ¿quién dicen por ahí los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos empezaron a decir, bueno, uno, Juan el Bautista, otros Jeremías, otros Elías, otros algunos de los profetas. Eso es lo que dice la gente. Pero Jesús se va directamente y les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esto es cómo Dios trabaja. Dios no es general, Dios es específico. Y cuando Dios dijo, yo quiero que los hombres sean salvos, está diciéndote a ti exclusivamente. Y cuando habla de la salvación, Él dice, el que cree en el Hijo. No los que creen en el Hijo, no, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es individual esa pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Seguro que tú vas a decir, bueno, sí, un gran hombre, un gran maestro. Y un hombre como él jamás enseñó. ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú con esa información? ¿Cómo te salva? Sí, Jesús fue un gran hombre, un gran maestro, un maestro de la historia, un maestro que cambió el curso de la historia. Ahora vivimos en el 2018 después de Cristo, sí, tremendamente importante. Importante para la historia. ¿Y para ti? Bueno, Jesús fue el Hijo de Dios. ¿Y qué más? Jesús es el Salvador. El Salvador. Jesús es mi Salvador. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Quién dices tú que es el Señor? Mire lo que dijo Pedro. Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Salvador. Tú eres mi Salvador. Tú eres el que descendió a los cielos y que cumpliste todas las profecías del Antiguo Testamento. Es más, tú eres el Dios hecho carne. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esa confesión, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Quién crees tú que es Jesús? Mira lo que dice Romanos. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay otra manera. Tienes que ver a Jesús como el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, que tomó tu lugar en la cruz del Calvario y murió por ti, derramó su sangre para que tú puedas ser perdonado y resucitó al tercer día. Te está librando de las garras del infierno para siempre. Pero tienes que confesarle en tu corazón que Él es el Señor, creerle que Dios le levantó de los muertos y que Él es ahora tu Señor. ¿Sabe lo que dice el Señor? Ahora usted dirá, ¿qué tiene eso para mí? Que yo soy creyente, yo tengo a Cristo. Y a ti te pregunto, hermano o hermana, ¿quién dices tú que es Jesús? Claro, mi Salvador. ¿Y qué más? Mi Señor. Ahora sabes la palabra. Salvador, ok, te libró de las garras del infierno, te salvó. Pero Señor, ¿sabes lo que es Señor? Esa palabra indica absoluta rendición a la persona a quien llamas Señor. Absoluta rendición. Es decir, cumplir lo que Él dice que hagamos. Vivir para Él. En otras palabras, te vuelvo a preguntar, ¿es Jesús tu Señor realmente? Caramba, ahí tenemos nosotros que centrarnos bien y decir, bueno, no estoy viviendo como que Jesús fuera mi Señor. Gracias a Él por su gracia, porque la palabra nos exhorta, nos anima, nos ubica nuevamente. Mira, Jesús es tu Señor, pues vivamos realmente como que Jesús es el dueño y Señor de mi vida. Lo estamos haciendo, vivimos para Él. Nuestra vida está rendida a Jesús. Buscamos que todo lo que dice la palabra acerca de Jesús y de lo que son sus hijos, seamos como Él dice que seamos. Somos perdonadores, estamos tendientes a hacer el mal. Pecamos y caemos, es verdad, pero inmediatamente buscamos confesar nuestro pecado.
No ofendemos, y si ofendemos inmediatamente pedimos perdón. No tenemos ira o rencores contra nadie más. Y si lo tenemos por alguna circunstancia, después de esta palabra, yo te animo a que vayas impulsado por el Espíritu Santo a pedir perdón y a decir, cambio mi actitud. Jesús, ¿es Jesús tu Señor? Yo sé que es tu Salvador, pero tu Señor. Y sabe que todas estas cosas vamos a dar cuenta delante de Dios, los que somos creyentes. Pero el que no es creyente tiene que empezar por ahí, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, como el dueño de su vida, y como que está perdido o perdida en sus pecados, y que si mueres en este momento, como vimos al principio, la ira de Dios está sobre ti. Y eso no es un cuento que la iglesia inventa para meterle miedo a la gente, el infierno, la quinta paila y todo, eso no son lenguajes bíblicos. O que yo voy para allá para disfrutar con mis amigos que están allá también, eso no existe en la Biblia. Allá será el lloro y el crujir de dientes en soledad absoluta, eternamente separado de la presencia de Dios. Eso es terrible. Pero Dios quiere que vengas a Él por amor, no por el temor del infierno, aunque también se vale. Este himno al final es un himno que habla de muchas preguntas. Y tanto a creyentes como a no creyentes en esta mañana, a los que han rendido su vida a Jesús, como a los que no lo han hecho todavía, este himno aplica. Dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo? Tan solo hay poder en mí, Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Otra pregunta. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mí, Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Otra pregunta. ¿Quieres servir a tu Señor y Rey? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. El último himno, el último coro, yo quiero que lo cantemos porque lo sabemos. Dice, hay poder, sí, sin igual poder. Vamos a cantarlo todos. Dice, hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias por la claridad de tu palabra, por estas preguntas que tú nos haces, que están allí y que nunca dejarán de ser. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Permite que éstas puedan hallar cabida en nuestros corazones y nosotros como creyentes podamos atesorarlas y responderlas continuamente. ¿Dónde estoy yo en relación a ti? ¿Estoy siguiéndote? ¿Estoy siendo fiel a ti? Tu palabra dice que es verdad que aunque somos infieles, tú permaneces fiel, pero tú nos llamas a fidelidad y nos llamas a que seamos fieles en todo lo que hacemos para ti. Padre, pero los que no son salvos, es una terrible realidad de la expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los que adversan a Jesús. Señor, te pedimos que el Evangelio de Jesucristo, predicado hoy, sea la herramienta de salvación, porque es la única a través de Jesucristo para el que no es salvo en esta mañana. Yo quiero que digamos como creyentes estas palabras. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la claridad y por haber tocado mi corazón. Quiero servirte, quiero seguirte, quiero honrarte y quiero que a todas luces todos vean que mi Señor es Jesús. El que no es salvo o el que no tiene seguridad de ser creyente puede decir conmigo, Padre, repite conmigo, Padre, te doy gracias porque Cristo murió en la cruz por mis pecados, derramó su sangre y resucitó. Yo ahora le confieso como mi Señor y Salvador. Gracias
por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.